Bueno, pues estábamos hablando del amplificador realimentado. Vamos a continuar con este tema. Habíamos visto que cuando realimentamos el amplificador nos quedaba esta expresión de aquí, ¿no? La ganancia prima del amplificador realimentado, que es la tensión de salida al final del amplificador realimentado dividido entre la tensión de entrada, pues sería la ganancia del amplificador sin realimentar partido de 1 más la ganancia del amplificador sin realimentar A por la ganancia de la red de realimentación beta. ¿De acuerdo? Entonces lo que decíamos es que esto tiene ventajas, el realimentar el amplificador, pero lo que ocurre es que cuando nosotros realimentamos el amplificador obtenemos esta nueva expresión de la ganancia y decíamos que podría ocurrir que el amplificador realimentado fuese inestable. Aunque las respuestas ADS y beta DS sean estables, podría ocurrir que al realimentarlo se volviese inestable. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a ver ahora es un poco hablar sobre el criterio de estabilidad de un amplificador realimentado. Cómo saber si nuestro amplificador realimentado va a ser estable o no. Básicamente en cualquier sistema, esto lo estudiaréis también en control, para saber si el sistema es estable o no, lo que tenemos que estudiar son las raíces del denominador de la función de transferencia. Aquí la función de transferencia es A'. ¿De acuerdo? Entonces, a estas raíces del denominador las llamamos los polos del sistema y están relacionadas con la respuesta dinámica que va a tener el sistema. Si esos polos de nuestro sistema están situados en el semiplano de parte real positiva, pues entonces el sistema va a ser inestable porque nos va a dar lugar a una respuesta transitoria que está formada por exponenciales que tienen exponentes positivos y eso no converge, tendería a aumentar de forma continua y el sistema sería inestable, ¿no? Al final lo que ocurriría es que el sistema pues llega a la saturación positiva o a la saturación negativa, al límite de alimentación positiva o al límite de alimentación negativa o cero, dependiendo de cómo esté trabajando el amplificador y por tanto nos va a reproducir perfectamente la señal de entrada. ¿De acuerdo? Entonces, al final, el criterio es bastante sencillo. Lo único que tenemos que determinar es si los polos de nuestro sistema, las raíces del denominador, van a tener alguna parte real positiva. Si tienen parte real positiva, el sistema es inestable. Si todos tienen parte real negativa, entonces el sistema es estable. ¿De acuerdo? Para eso utilizamos diagramas de este estilo donde representamos la situación de los polos en un diagrama donde tenemos la parte imaginaria y en otra parte, en el eje X, la parte real. Entonces, pues bueno, podemos tener, por ejemplo, un polo situado en esta posición, pues este tendría parte real negativa, correspondería a un sistema estable. Pero si tenemos un polo en esta parte, pues entonces tendría parte real positiva y por lo tanto sería un sistema inestable. ¿De acuerdo? Luego también podemos tener ceros en este lado, en el lado de la parte real positiva o en el lado de parte real negativa. Los ceros de un sistema son las raíces del numerador. ¿De acuerdo? Esto también lo veréis, pero eso no nos afecta a la estabilidad, nos afecta a la respuesta dinámica, pero no a la estabilidad. Entonces, para asegurar que el sistema sea estable, las raíces del denominador, que son los polos del sistema, tienen que estar todos situados en este semiplano, que sería el semiplano izquierdo, que es el que corresponde a parte real negativa. ¿Vale? Para esto, en teoría matemática de complejos, pues hay un criterio que surge de diferentes teoremas de complejos, que se llama el criterio de Nyquist, ¿vale? Que vamos a ver ahora un poco aquí brevemente. El criterio de Nyquist consiste en lo siguiente. Lo que hacemos es representar, en lugar de representar el denominador completo, 1 más A por beta, representamos solamente de la parte de A por beta, ¿de acuerdo? Y eso lo vamos a representar en el plano complejo. O sea, la parte imaginaria de A por beta por un lado y aquí la parte real de A por beta. ¿De acuerdo? O sea que A por beta al final es una expresión compleja. Si nosotros sustituimos a cualquier frecuencia, nos va a dar un número complejo. Pongamos, por ejemplo, que ese número complejo pues está aquí, ese valor complejo. ¿De acuerdo? Sería, podemos representarlo como un vector así, que tendría su parte imaginaria, ¿vale? Esta, y su parte real. ¿De acuerdo? Si hacemos esa representación para todas las frecuencias,
desde frecuencia omega menos infinito hasta omega más infinito, entonces nos da un diagrama que es lo que llamamos el diagrama de Nyquist. Por ejemplo, aquí partimos de cero, ¿no? Y nos daría un punto como este, que sería frecuencia cero, o sea, el punto de continuo. Si aumentamos la frecuencia hasta infinito, pues nos va a dar una representación de este tipo. Si por otro lado disminuimos la frecuencia hasta menos infinito, nos da una representación que va a ser simétrica con respecto a la anterior, ¿vale? Y nos daría una curva así cerrada. Bueno, pues entonces el sistema va a ser estable si esta curva no rodea el punto menos 1, 0. ¿De acuerdo? Este punto de aquí es un punto muy importante, que es el punto de parte real menos 1 y parte imaginaria 0. Si la curva que obtenemos no rodea al punto menos 1, 0, entonces se puede asegurar que todos los polos van a tener parte real negativa y el sistema va a ser estable. Pero si tenemos una situación como esta de aquí, en la cual la curva rodea al punto menos 1, 0, pues entonces el sistema va a ser inestable. ¿De acuerdo? Es tan sencillo como eso. No vamos a entrar en toda la demostración matemática, esto lo estudiaréis con más detalle en control, pero básicamente sería hacer esta representación y comprobar si rodea o no al punto menos 1, 0. ¿Por qué hacemos el punto menos 1, 0? Porque en realidad lo que estamos representando es A por beta. Estamos resolviendo la ecuación A por beta igual a menos 1. Por eso al final lo que se busca es que se rodee o no se rodee al punto menos 1, 0. ¿De acuerdo? Pero bueno, como os digo, esto lo estudiaréis con más detalle en teoría de control. Y luego, si estuviese justo encima del punto menos 1, 0, pues entonces ya tendríamos un sistema que sería críticamente estable, está entre la frontera de estable e inestable y normalmente este tipo de sistemas tienden más a ser inestables. Lo que ocurre es que esta representación del diagrama de Nyquist es un poco complicada de realizar porque, como veis, tenemos que hacer aquí una representación en 2 dimensiones que normalmente se puede hacer de forma sencilla empleando programas matemáticos y tal, ¿no? Pero una forma que es muy habitual de estudiar la estabilidad de sistemas es, en lugar de utilizar este diagrama de Nyquist, que es un poco más complejo, es basándonos en la representación de diagrama de Bode. Entonces, lo que hacemos es representar el diagrama de Bode de la función A por beta. ¿De acuerdo? Por un lado, el módulo de A por beta y por otro lado, el argumento de A por beta. Y bueno, pues tendremos una representación de este estilo. Entonces, para saber si nuestro sistema va a ser estable, lo que tenemos que mirar es el punto donde la ganancia, la magnitud de la ganancia en decibelios, se corta con 0 decibelios, este punto de aquí. Y en este punto miramos la fase de nuestro sistema, ¿vale? Que sería esta fase de aquí. Si la fase que tenemos no alcanzó los menos 180 grados, entonces nuestro sistema va a ser estable, ¿vale? Si ya tuviese una fase por encima de menos 180 grados, el sistema es inestable. A lo que le falta por llegar desde la fase que tenemos por aquí, a 0 decibelios, hasta menos 180, se le llama el margen de fase, porque es el margen que tenemos de estabilidad, ¿vale? Entonces, este parámetro de aquí se llama margen de fase y es el margen que tenemos de estabilidad, porque si la fase llegase hasta menos 180, entonces ya estaríamos con un sistema inestable. También se puede ver de otra manera. Podemos mirar dónde la fase llega a menos 180 grados y entonces en ese punto miramos cuánto vale la ganancia. Y nos tiene que salir una ganancia negativa en decibelios, o sea, ganancia menor de la unidad, ¿vale? Y con eso el sistema también sería estable. Y a este valor de aquí se le llama el margen de ganancia, ¿de acuerdo? Entonces esto es el mismo criterio de Nyquist, simplificado, por lo menos el que vamos a ver nosotros, el criterio de Nyquist simplificado, pero visto desde el punto de vista de la respuesta en frecuencia. Porque al final, si nos fijamos aquí, el que a 0 decibelios tengamos un desfase menor de menos 180, lo podemos ver aquí sobre el diagrama de Nyquist, porque cuando aquí estamos llegando a 180 sería este punto de aquí, y en este punto de aquí tenemos un valor que va a ser menor de la unidad, así que tenemos un determinado aquí margen de ganancia. El criterio de Nyquist y el criterio de diagrama de Bode al final son equivalentes, pero este normalmente es más fácil de trabajar con él porque normalmente nos interesa tener el diagrama de Bode para saber la respuesta en frecuencia de nuestro sistema. Entonces estamos acostumbrados a trabajar con diagramas de Bode. Incluso se puede hacer una simplificación y estudiar la estabilidad de nuestro sistema sin tener que representar el diagrama de fase, solamente representando
el diagrama de magnitud del factor A por beta. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si yo represento solamente A por beta, ya puedo ir viendo por aquí realmente la fase que voy a tener sin tener que estudiarla muy en detalle, que muchas veces no me hace falta. Yo sé que aquí tengo un polo, ¿vale? En mi sistema, y aquí tengo otro polo. Entonces, si sé, por ejemplo, que la fase por la que vengo a estas frecuencias es 0, sé que una década antes del polo empieza a caer la fase, con lo cual en el polo tengo menos 45 grados, una década después tengo menos 90 grados y así sucesivamente, ¿no? Aquí, hasta que no me empiece a afectar el siguiente polo, no vuelve a caer la fase. Entonces, una década antes de este polo, la fase iría cayendo y aquí tendría menos 135 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, una forma sencilla de analizar la estabilidad es asegurar que yo represento A por beta y que se corte el diagrama A por beta con la línea de 0 decibelios en esta zona de aquí, en la zona en la cual tengo una pendiente de menos 20 decibelios por década. Porque con eso ya sé que la fase de mi sistema va a estar en el rango o va a estar por debajo de menos 135 grados y por lo tanto no va a llegar a 180, ¿de acuerdo? Y de esa manera tengo como mínimo un margen de fase de 45 grados. Entonces es una forma sencilla de diseñar los sistemas. Si mi sistema lo diseño para que los 0 decibelios se me corten en esta parte de aquí, donde tengo una pendiente de menos 20 decibelios por década, puedo asegurar que mi sistema va a ser estable y que tengo como mínimo un margen de fase de 45 grados. En cambio, si se cortase ya aquí, a partir del segundo polo, con una pendiente que ya aquí sería de menos 40 decibelios por década, el margen de fase ya sería menor de 45 grados. Y eso es lo que ya no se suele considerar muy adecuado cuando diseñamos sistemas, ¿no? Los sistemas normales. Normalmente se busca que el margen de fase esté entre 30 y 60 grados y un valor típico de 45 grados. ¿De acuerdo? Entonces, si yo diseño de esta manera de aquí, el margen de fase va a ser inferior a 45 grados y eso ya no se consideraría adecuado. Puede que no sea inestable del todo, pero se podría volver inestable fácilmente. ¿Vale? Entonces, esta es una forma muy habitual también de analizar la estabilidad de amplificadores, por ejemplo, amplificadores con operacionales, sin tener que hacer toda la representación completa del diagrama de fases también, etc. Y una última manera también que a veces es interesante es representar por separado la ganancia del amplificador sin realimentar A y por otro lado 1 partido de beta. 1 partido de beta que es 1 partido de la ganancia de la red de realimentación. ¿Por qué esto es interesante? Porque muchas veces, como habíamos visto, 1 partido de beta va a ser lo que yo busco, porque la ganancia de mi amplificador va a ser muy grande y decíamos que cuando la ganancia del amplificador es muy grande, A por beta es muy grande, podemos despreciar el 1 y al final la ganancia del amplificador realimentado queda 1 partido de beta. Entonces es otra forma de hacer el estudio. Yo puedo representar la ganancia del amplificador sin realimentar, que podría ser mi amplificador operacional sin realimentar, 1 partido de beta, que es 1 partido de la ganancia de la red de realimentación, y estudiar dónde se corta la representación de 1 partido de beta con la representación de A. Si se me corta en esta zona de aquí con una pendiente relativa de menos 20 decibelios por década, entonces mi sistema va a ser estable. ¿De acuerdo? Por lo mismo de antes, porque al final esto es equivalente, este punto de corte sería equivalente a donde se corta A por beta con 0 decibelios. ¿Vale? Pero aquí en vez de estar haciendo A por beta, fijaros que A por beta 0 decibelios es en realidad A por beta igual a 1 en valores por unidad, porque en decibelios 20 por el logaritmo de 1 es 0. Entonces lo que estoy aquí estudiando es, en lugar de mirar dónde A por beta es igual a 1, ahora estoy mirando dónde A es igual a 1 partido de beta. ¿Vale? Y en ese punto de corte, la fase que yo tenga ahí de A por beta es lo que me dice si el sistema es estable o no. ¿Vale? Y al final la fase en este punto de corte es la fase de A menos la fase de 1 partido de beta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si se me corta en esta parte donde la pendiente es de menos 20 decibelios por década, el sistema va a ser estable. Si se me corta en esta parte donde tengo una pendiente de 40 decibelios por década, ya no puedo decir con seguridad que vaya a ser inestable, pero el margen de fase
es menor de 45 grados y por lo tanto ya es un sistema que puede llegar a ser inestable, ¿de acuerdo? Bueno, esto, como os digo, lo estudiaréis en teoría de control, porque esto es lo más básico de teoría de control, pero para que veáis también un poco desde el punto de vista de los amplificadores en electrónica, cómo se estudiaría y las tres metodologías que hay, ¿no? Que es representar todo, representar A por beta en magnitud y en fase y mirar la ganancia de fase, el margen de fase y el margen de ganancia, o podemos representar solamente la magnitud de A por beta y mirar a ver dónde se corta con la línea de 0 decibelios, o podemos representar por un lado la A del amplificador sin realimentar, por otro lado 1 partido por la ganancia de la red de realimentación, ¿vale? Y mirar dónde se cortan, ¿vale? Es otra forma también de estudiar la estabilidad. Bueno, y entonces ya para acabar este tema, lo que vamos a ver es qué pasa si cogemos un amplificador, como puede ser el amplificador de tensión, que es un poco el más intuitivo, y lo realimentamos. Por aquello que decíamos que cuando realimentamos un amplificador vamos a aproximarnos al amplificador ideal. Bueno, pues vamos a verlo aquí. Nosotros cogemos un amplificador de partida, que es lo que tenemos aquí dentro de esta caja. Este es mi amplificador de partida. Tiene su impedancia de entrada, su ganancia en vacío y su impedancia de salida. Como es un amplificador de tensión, lo que hacemos para mejorarlo es realimentar tensión en serie, que esto lo vimos en la clase anterior. Entonces medimos la tensión con nuestra red de realimentación beta y la llevamos en serie con la entrada. De manera que U1 va a ser igual a U de entrada menos la tensión realimentada. Esto es el mismo comportamiento que vimos en el diagrama unifilar. Pero ahora nos interesa representarlo así porque en el diagrama unifilar estábamos considerando todo más o menos ideal, no consideramos impedancia de entrada, impedancia de salida, y ahora nos interesa considerarlas para ver cómo afecta la realimentación a estas impedancias, ¿vale? Entonces consideramos todo. La única simplificación que vamos a hacer es que la red de realimentación beta tiene una impedancia de entrada infinita y por lo tanto que la corriente que viene por aquí, por la entrada de la red de realimentación, se puede despreciar. Es decir, que la corriente de salida aquí es la misma que por la carga, ¿vale? Eso normalmente es una simplificación bastante buena. Entonces aquí ya inmediatamente aplicando Kirchhoff, pues ya podemos ver que la tensión de salida tiene este valor, la tensión U1 sería este valor de aquí, U de entrada menos UR, la tensión que realimento es beta por la tensión de salida, es lo que me da la red de realimentación. Y operando aquí, como se indica aquí, sustituyendo 5.14 en 5.13 y luego llevando el resultado a 5.12, obtengo esta expresión de aquí, ¿vale? Que es una forma muy sencilla de analizarlo. Fijaros que lo que nosotros queremos al final, ¿qué es? Nosotros queremos obtener el equivalente Thevenin final del amplificador realimentado, o sea, del amplificador completo. El amplificador realimentado sería todo esto, ¿vale? Entonces, hemos partido de un amplificador determinado, lo hemos realimentado para obtener un amplificador completo realimentado. Bueno, pues ahora ¿qué me interesa? Obtener el equivalente Thevenin de este amplificador realimentado. Es decir, el amplificador realimentado, como cualquier otro amplificador, yo lo voy a poder representar con este modelo, que tiene una impedancia de entrada, ahora le llamamos ZE', porque es la impedancia de entrada del amplificador con realimentación. Tiene una ganancia en vacío, que es A sub 0', porque es la ganancia en vacío del amplificador realimentado, y tiene una impedancia de salida prima, que es la impedancia de salida del amplificador realimentado. Y a esto le estoy colocando la carga igualmente a como estoy haciendo aquí, ¿vale? Entonces, fijaros, con el análisis que hicimos antes, con las leyes de Kirchhoff y sustituyendo, llegamos a esta expresión de aquí, ¿no? Si nosotros comparamos esta expresión con la que me daría aquí la salida del modelo del amplificador realimentado, aquí yo puedo decir que la tensión de salida es igual a esta fuente de tensión menos la caída en la impedancia de salida prima, ¿no? Obtengo esta expresión, ¿lo veis? Y ahora si comparo 5.16 con 5.15, pues inmediatamente podemos ver que tenemos un factor aquí por U de entrada menos otro factor por la corriente de salida. Entonces, comparando esto con esto, ya inmediatamente sé que la ganancia en vacío del amplificador realimentado va a ser este factor de aquí. Y la impedancia de salida del amplificador realimentado es este factor de aquí. Y de esta manera es una forma muy sencilla de obtener ya estos dos parámetros, que es qué ganancia voy a tener en el amplificador realimentado
y qué impedancia de salida voy a tener en el amplificador realimentado. ¿Vale? Como decíamos antes, normalmente nosotros lo vamos a diseñar con un valor de A por beta grande. Entonces, 1 más A por beta en módulo va a ser también grande, va a ser mayor que la unidad. Entonces ya podemos ver qué pasa al realimentar el amplificador. Fijaros, la ganancia en vacío va a disminuir porque yo tengo la ganancia en vacío del amplificador es A sub 0 y lo estoy dividiendo por un factor que va a ser bastante más grande que la unidad. Por lo tanto, la ganancia en vacío va a disminuir. Eso es un pequeño inconveniente de la realimentación, que la ganancia disminuye. Normalmente eso se compensa poniendo varias etapas en cascada para tener una ganancia suficientemente alta y luego realimentar todo. ¿Vale? Entonces, eso se arregla así. Pero por otro lado, la ventaja de realimentar es que si ahora analizamos la impedancia de salida del amplificador realimentado, si veis aquí, me queda la impedancia de salida del amplificador sin realimentar dividido por este mismo factor. Y este factor, como decimos, va a ser bastante más grande que la unidad, va a ser grande. Por lo tanto, estoy disminuyendo la impedancia de salida y me aproximo al amplificador ideal. ¿Lo veis? Podríamos estudiar también qué pasa con la impedancia de entrada. Para estudiar la impedancia de entrada aquí en el amplificador realimentado, lo que tengo que obtener es la relación entre la tensión de entrada y la corriente de entrada, que aquí la hemos llamado I sub 1. O sea, impedancia de entrada es U de entrada partido de I sub 1. Bueno, pues lo mismo, aplicando Kirchhoff, tendríamos que U de entrada es U sub R más U sub 1, U sub R es beta por U sub S más U sub 1, ¿y qué más? U de salida lo puedo representar con esta expresión que se obtendría directamente del modelo que hemos visto, más U sub 1 otra vez, y ya operando llegaríamos a este factor de aquí. ¿Vale? Que en este caso, fijaros, tendríamos que la tensión de entrada es este factor de aquí por la tensión U sub 1, donde hemos llamado aquí la ganancia A sub U, es lo que llamamos la ganancia en carga del amplificador sin realimentar, ¿vale? Esto es simplemente por simplificarlo de alguna manera. Entonces me quedaría A sub 0 por RL partido de RL más ZS y eso lo denominamos la ganancia del amplificador sin realimentar cuando está en carga, ¿vale? Por simplificar. Entonces ya la impedancia de entrada prima del amplificador realimentado, me queda la tensión de entrada dividido por la corriente de entrada, sustituyo y me queda este factor de aquí. Entonces, como veis, esto, aunque sea la ganancia del amplificador realimentado con carga, va a ser también un factor bastante grande, porque buscamos siempre que la ganancia, el producto beta por A, sea bastante mayor que la unidad en aplicaciones normales. Por lo tanto, ZE' también va a ser mayor que la impedancia de entrada del amplificador sin realimentar, ¿vale? Y por tanto, la impedancia de entrada del amplificador realimentado aumenta. La multiplico por el factor, en este caso, 1 más beta A sub U, donde A sub U es la ganancia del amplificador sin realimentar en carga, ¿vale? Pero ese factor es grande y por lo tanto estaría aumentando la impedancia de entrada. ¿Vale? También podría calcular la ganancia en carga del amplificador realimentado. Pues esto también es inmediato. A sub prima sería la tensión de salida partida de la tensión de entrada. Sustituyendo aquí los diferentes valores, pues nada, al final me queda la típica expresión de un amplificador realimentado. La ganancia del amplificador realimentado prima es igual a la ganancia en carga del amplificador sin realimentar dividido de 1 más A sub U por beta. Y luego nos faltaría estudiar qué pasa con el ancho de banda del amplificador. Esto se estudia de la misma forma, lo único que tenemos que saber cómo es el comportamiento del amplificador a frecuencias altas o a frecuencias bajas, ¿no? A las frecuencias en las que lo vamos a estar estudiando. En un amplificador con un determinado ancho de banda, pues yo voy a tener, pues por ejemplo, una frecuencia de corte por aquí y otra frecuencia de corte por aquí. Y esta sería la zona de frecuencias medias, ¿vale? Entonces, esta parte de aquí, realmente cuando nosotros lo representamos así con líneas, es una representación aproximada. Esto lo veréis también en control. Realmente la evolución es una evolución asintótica y lo que estamos haciendo es aproximar esta parte mediante rectas. Y por aquí también tenemos una evolución asintótica y nosotros lo aproximamos mediante rectas. Bueno, si estudiamos esta parte de aquí matemáticamente, por ejemplo, la correspondiente a alta frecuencia, considerando esto una frecuencia de corte medida en radianes por segundo, omega 2, bueno, pues la expresión para esta evolución de aquí
sería esta expresión, ¿vale? Tampoco vamos a entrar en detalle, no, simplemente esto es para que veáis un poco cómo se haría el análisis, ¿vale? Entonces, la expresión de cómo evolucionaría el diagrama de Bode en esta parte sería con esta expresión de aquí. ¿De acuerdo? Claro, aquí por ejemplo vemos que si la frecuencia omega es baja, mucho menor que omega 2, pues esto puede ser prácticamente cero y me queda la ganancia a frecuencias medias, que es este nivel de aquí. ¿Vale? Sería este nivel de aquí. Y si omega va creciendo mucho, pues claro, esto, el denominador aumenta su amplitud y esto iría disminuyendo, ¿vale? Al final acaba siendo prácticamente una recta. Bueno, pues entonces se puede representar de esta manera. Si nosotros ahora aquí le aplicamos el efecto de realimentación, pues es simplemente decir que la ganancia, como hemos visto, usando el mismo proceso que vimos antes, la ganancia a alta frecuencia del amplificador realimentado es la ganancia a alta frecuencia del amplificador sin realimentar dividido por 1 más la ganancia en alta frecuencia del amplificador sin realimentar por beta. O sea, lo de siempre, A partido de 1 más A beta, incluso también para frecuencias altas. Y entonces aquí operando, sustituyendo estos valores y tal, pues podemos llegar a esta expresión, que es cómo va a responder el amplificador realimentado a alta frecuencia. Y como vemos es igual a esta de aquí, solo que cambia que tenemos una ganancia nueva a su prima en esta zona, con lo cual esta ganancia va a cambiar, va a disminuir. Este sería el valor a su prima, se puede comprobar que esto, porque al final es lo mismo que hemos visto antes, es a sub partido de 1 más a sub beta, y en la nueva frecuencia de corte aumenta. Aparece aquí la nueva frecuencia de corte omega 2', y se puede calcular haciendo aquí el estudio, y nos quedaría que omega 2' es igual a omega 2 multiplicado otra vez por este factor 1 más a sub beta, que es un factor mucho mayor que la unidad. Entonces, lo que al final está ocurriendo es que la frecuencia de corte aumenta, la ganancia disminuye, pero la frecuencia de corte aumenta. Y por lo tanto me aproximo más al amplificador ideal, porque puedo amplificar en un rango de frecuencias más amplio. ¿Vale? ¿Entendéis? Sobre todo también intentar entender aquí el efecto de la realimentación. ¿Vale? Al realimentar consigo, a costa de reducir la ganancia a frecuencias medias, amplificar en un rango más amplio, y eso es bueno porque puedo reproducir mejor la señal de entrada. Si fuese un amplificador de audio en música, por ejemplo, pues reproduciría mejor los sonidos de los instrumentos, que necesito más ancho de banda para reproducir bien todos los armónicos. Y si hacemos el mismo estudio por el lado de baja frecuencia, para representar esta parte de aquí de baja frecuencia, pues sería una expresión muy similar, solo que la frecuencia de corte omega 1 quedaría en el numerador y la omega en el denominador, ¿vale? Esto sería para una frecuencia de corte aquí, omega 1. Y me va a aparecer una nueva frecuencia de corte en el amplificador realimentado, omega 1', que es más pequeña que la otra. Así que el ancho de banda aumenta. Vamos a ver ahora cómo queda finalmente. ¿Vale? Entonces esta sería la expresión y al final se vería que la nueva frecuencia de corte del amplificador realimentado es la del amplificador sin realimentar dividida por este factor 1 más a sub beta, que es grande y por lo tanto la estoy disminuyendo. Entonces al final el efecto de realimentar un amplificador es algo así. Yo aquí tengo ADS, que es el amplificador sin realimentar y que tiene esta respuesta. ¿Lo veis? Tiene bastante ganancia en la zona de frecuencias medias, tiene una determinada frecuencia de corte omega 2 y una determinada frecuencia de corte omega 1. ¿Vale? Cuando yo lo realimento, me aparece este nuevo amplificador, el amplificador realimentado A', que tiene una determinada ganancia a frecuencias medias que es más pequeña, porque también se divide por ese factor, pero el ancho de banda es mayor. Aquí me aparece la frecuencia de corte hasta aquí y la otra frecuencia de corte aquí. ¿Lo veis? Omega 2' se multiplica por ese factor y omega 2 es omega 2 multiplicado por ese factor, por lo tanto aumenta, y omega 1 se divide por el factor 1 más a beta y por lo tanto disminuye. Es decir, que el amplificador realimentado tendría una respuesta así. ¿Vale? El problema es que pierdo ganancia, pero aumento ancho de banda. Entonces lo que hacemos para resolver el problema de perder ganancia es poner varias etapas en cascada y luego realimentamos. Y así al final ya me queda la ganancia que yo quiero. ¿De acuerdo? Entonces esto es un efecto muy importante en la realimentación de amplificadores.
podemos decir que el producto ganancia por ancho de banda permanece prácticamente constante. Que el producto ganancia que yo voy a tener multiplicado por ancho de banda, que se suele representar así, delta de B, es constante. Es decir, que si yo quiero un ancho de banda pequeño, puedo tener mucha ganancia. Y si quiero un ancho de banda grande, entonces mi ganancia va a ser más pequeña. Y eso pasa también cuando hagamos amplificadores con amplificadores operacionales. Mi amplificador operacional va a tener una respuesta que en el operacional llega hasta continua, no tiene frecuencia de corte inferior, tiene una ganancia alta, pero cuando lo realimento, la ganancia va a disminuir, pero el ancho de banda va a aumentar. Entonces, cuanto más aumente el ancho de banda, menos ganancia voy a tener. ¿De acuerdo? O si me quiero quedar con poco ancho de banda, entonces puedo tener más ganancia. Y ahora vamos a ver un caso particular muy interesante, porque luego se utiliza mucho en operacionales, que es el amplificador de tensión ideal con realimentación por resistencia serie. Esto nos sirve para entender un poco el tema siguiente. ¿Por qué los amplificadores operacionales, cuando los realimentamos, van a funcionar correctamente? Esto es lo que se trata de explicar en este apartado. Entonces la idea es que yo voy a partir de un amplificador ideal, ¿vale? Es decir, que tiene una impedancia de entrada infinito, una impedancia de salida cero, y ahora de momento no lo vamos a considerar totalmente ideal con una ganancia aquí que vamos a llamar A sub D, no la vamos a considerar infinita, la vamos a considerar de momento finita, pero negativa. Aquí nos interesa que sea negativa, ¿vale? Entonces ahora fijaros que también ya estoy utilizando un poco la notación que vamos a usar después en amplificadores operacionales. A la tensión de entrada de este amplificador ideal la llamamos U sub D, ¿vale? En lugar de U de entrada. Bueno, simplemente es cuestión de notación. Va a tener impedancia de entrada infinito, impedancia de salida cero, y la ganancia que tiene es A sub D, ¿de acuerdo? Y por lo tanto esta fuente de tensión es A sub D por U sub D. ¿Por qué utilizamos la D? Porque los amplificadores operacionales la entrada es diferencial y se llama D, viene de eso precisamente, de diferencial, ¿vale? Entonces es una cuestión de notación. Entonces en nuestro amplificador tenemos una determinada ganancia A sub D y que va a ser negativa, ¿vale? Entonces, claro, utilizar una red de realimentación beta como la que vimos antes, con los dos cables de entrada por un lado, dos cables de salida para ponerlo en serie, se puede hacer, pero resulta bastante complicado hacer la implementación de esa manera. Entonces, una forma muy sencilla de realimentar un amplificador con estas características, que sea prácticamente ideal, es la siguiente. Se puede hacer, vamos a verlo con resistencias, pero se puede hacer también con impedancias, ¿vale? Entonces es simplemente coger dos resistencias y poner una resistencia en serie con la entrada y otra resistencia que podemos ver aquí de realimentación entre la salida y la entrada, ¿vale? Entonces las resistencias R1 y R2 van a hacer las veces de red de muestreo, red de realimentación y red de mezcla. Van a hacer las tres funciones y de forma muy sencilla. Entonces fijaros aquí, mi amplificador de partida era este. Esta es mi caja de partida y yo la estoy realimentando poniendo aquí una resistencia R2 entre la entrada y la salida del amplificador de partida y luego una resistencia R1 en serie. Y vamos a estudiar qué tenemos aquí. Bueno, pues fijaros, la tensión diferencial es la tensión que me llega aquí a la entrada del amplificador U sub D, llamamos tensión diferencial, por ejemplo, pues sería U de entrada menos U sub R, siendo U sub R lo que cae aquí en la resistencia R1. O sea que, como veis, en la resistencia R1 ya tengo una tensión que se la estoy restando a la tensión de entrada, como quiero hacer normalmente en la realimentación, ¿vale? Y esa U sub R es menos, o sea, le estoy restando menos R1 por I, ¿vale? Esa U sub R es R1 por I. Y es la corriente que viene por aquí. Fijaros que esta corriente está circulando de esta manera. Viene por aquí, por aquí, por aquí, y si el amplificador está en vacío, si no estuviese en vacío se dividiría, podría dividirse, pero aquí ahora estaría circulando por aquí y luego cerrándose hacia allá, ¿vale? O sea que tengo esa corriente por ahí. Voy a quitarla para que todo se vea mejor. Vale, entonces esta corriente también la puedo expresar de esta manera, como U de entrada menos U de salida partido de R1 más R2, porque yo en este punto de aquí tengo U de entrada, en este punto de aquí tengo U de salida, por las dos resistencias circula ahí.
Entonces, I es igual a U de entrada menos U de salida partido de R1 más R2. ¿Vale? Y aquí ya podemos ver que hay un efecto de realimentación, un efecto de tender a mantener la tensión de salida constante. Fijaros, vamos a intentar razonarlo. Vamos a suponer que, por ejemplo, la tensión de salida aumente. Entonces, en un sistema realimentado, si está bien hecho, cuando la tensión de salida aumenta, el sistema tiene que reaccionar para hacer la tensión de salida disminuir, para que quede estable y funcione de forma estable y mantenga la tensión de salida en su valor. ¿De acuerdo? Porque si no sería inestable. Si fuese aumentando continuamente, acabaría saturándose. O si fuese disminuyendo continuamente, acabaría convergiendo hacia el mínimo valor. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo, si yo aumento la tensión, el sistema va a reaccionar haciendo que la tensión tienda a disminuir y por lo tanto compensando ese aumento y haciendo que se mantenga constante. Bueno, si yo aumento la tensión de salida, por cualquier razón la tensión de salida tendiese a aumentar, pues ¿qué ocurriría? Fijaros aquí en esta expresión, si US aumenta, esto es más pequeño, por lo tanto I disminuye. Las resistencias no cambian de valor, la corriente disminuye. ¿Lo veis? Si la corriente disminuye, en este factor de aquí yo le estoy restando menos a U sub E, así que la tensión diferencial aumenta. ¿Lo veis? U sub D aumenta. Si la tensión diferencial aumenta, la tensión que yo tengo en la salida es igual a A sub D por U sub D siempre, ¿no? Entonces U sub D aumentó. Como A sub D es negativo, esto tiende a disminuir. ¿Lo veis? La tensión de salida tiende a disminuir. Por eso es muy importante que A sub D sea negativo. Si no, esto no funcionaría. Si A sub D fuese positivo, entonces la tensión de salida tendería a aumentar y cada vez que aumente un poco la tensión de salida volvería a aumentar más. Ese incremento de la tensión de salida produciría otro incremento de la tensión de salida y acabaría idealmente llegando a infinito. En la realidad, si el amplificador está alimentado a 15 voltios, se acaba saturando la salida al nivel de alimentación. ¿Vale? Lo mismo también podemos comprobar que en este sistema, si la tensión de salida tiende a disminuir, por los efectos contrarios, la tensión de salida tendería a aumentar y se compensaría. ¿Vale? Pero siempre que A sub D sea negativo. Por eso tengo que tener un amplificador que tenga A sub D negativo para que esto funcione correctamente. Por ejemplo, el amplificador en montaje en emisor común tendría una ganancia a frecuencias medias que es negativa, por lo tanto me serviría para hacer esto. ¿Vale? Realmente todo esto habría que estudiarlo en frecuencia, ¿de acuerdo? Pero aquí ahora mismo estamos considerando un amplificador totalmente ideal que responde con una ganancia A sub D negativa y constante en todas las frecuencias. ¿Vale? ¿Lo veis? Entonces esto funciona como realimentación. Estoy compensando los cambios de la tensión de salida. Si ahora lo estudio más detenidamente, fijaros, para calcular realmente cuál sería la ganancia que tiene mi amplificador final, o sea, yo quiero calcular la tensión de salida dividido entre la tensión de entrada, bueno, pues es simplemente operar. Teniendo en cuenta que la tensión de salida es A sub D por U sub D, llevándolo a las ecuaciones anteriores y despejando, me encuentro con este valor, que lo veis, parece un poco complicado, para la ganancia del amplificador final realimentado. Tensión de salida entre tensión de entrada U sub E, considerando la tensión de entrada en la entrada de verdad, U sub E. ¿Vale? Entonces me queda esto. Esto muchas veces se suele operar sobre ello para ponerlo un poco más bonito y se podría representar de esta manera. ¿Vale? De esta forma de aquí, donde beta es lo que se llama el factor de realimentación, ¿vale? Que está por aquí el valor. Beta sería R1 partido de R1 más R2, ¿vale? Eso es una forma simplemente de representarlo un poco más para poner en evidencia lo que es el factor de realimentación del amplificador. Entonces, fijaros, me queda esta expresión, ¿no? Para este amplificador. Bueno, pues ahora, si este amplificador lo hago totalmente ideal, ¿qué sería? Que A sub D tendiese en valor absoluto a infinito. En valor real, como sabemos que tiene que ser negativo, A sub D tendría que hacerlo tender a menos infinito. ¿Vale? Entonces, si A sub D yo lo hago muy grande, pues este factor va a ser prácticamente cero. ¿Vale? Lo puedo despreciar. ¿Y qué me queda? Me queda que la ganancia del amplificador realimentado va a ser menos R2 partido de R1. O sea que solo depende de esas dos resistencias.
Si yo, por ejemplo, hago que R2 valga 10K y R1 1K, que lo puedo hacer sin ningún problema, tengo una ganancia de 10. Y solamente me depende de las resistencias que yo he puesto. Entonces aquí vemos un caso de lo que comentábamos en la última clase, que por tener el amplificador ideal y por tener una ganancia muy grande, al final lo realimento y consigo un amplificador que tiene una ganancia controlada y que depende solo de la red de realimentación, de las resistencias R1 y R2. ¿Entendéis? Esa es la clave. Entonces ya me da igual el A sub D que tenga, solo me importa que sea muy grande. Si es muy grande, la ganancia va a ser R2 partido R1, con signo negativo porque este es un amplificador inversor. Luego veremos que se pueden hacer muchos otros tipos de amplificadores, ¿vale? Y entonces, pues ya me quedaría eso, que la ganancia de mi amplificador es así, menos R2 partido de R1, ¿de acuerdo? Y no depende de nada más, con lo cual, si la ganancia del amplificador de partida es muy grande, me da igual que sea 100.000 o 200.000, ¿entendéis? Porque el valor al final de la ganancia final solo depende de R2 y de R1. Entonces puedo asumir todas las tolerancias de transistores, de parámetros, de diferentes parámetros, porque lo hago de esa manera, para que al final la ganancia solo dependa de las resistencias de realimentación. Y aquí tenemos otra cosa, si A sub D, fijaros, es muy grande y tiende a infinito, ¿qué ocurriría aquí? Que U sub D va a ser prácticamente 0, ¿vale? Idealmente sería 0, porque si yo A sub D la hago muy grande, pues eso significa que la tensión diferencial va a ser muy pequeña, ¿vale? Idealmente sería 0. Entonces, claro, la tensión de salida, ¿qué me quedaría? Infinito por 0. Infinito por 0, ¿cuánto vale? Es una indeterminación. ¿Cómo se resuelve esa indeterminación? Pues analizándolo con un valor de A sub D, haciendo que A sub D tienda a infinito o a menos infinito con un signo, y me da que tengo el valor final menos R2 partido de R1. En la realidad, ¿qué pasa? Que un amplificador normal pues no tiene una ganancia infinita, tiene una ganancia a lo mejor de 100.000. Se fabrican con amplificadores de ganancia 100.000. Y la U sub D no es exactamente 0, pero a lo mejor es un microvoltio, ¿vale? Entonces, pues 100.000 multiplicado por un microvoltio, ¿cuánto me quedaría? 0,1 voltios a la salida, ¿no? Me parece que queda. Bueno, pues o tenemos, en lugar de un microvoltio, pues podemos tener 10 microvoltios, entonces tendríamos un voltio a la salida, ¿vale? Es muy pequeña y normalmente se puede despreciar. Entonces, no hace falta muchas veces para estudiar este tipo de circuitos analizarlo de esta manera y resolverlo para luego hacer el límite cuando A sub D tiende a infinito y ver la respuesta que tengo, ¿no? Pues se puede hacer de una manera simplificada, que es lo que vamos a ver en el tema siguiente con los amplificadores operacionales. Entonces, los amplificadores operacionales al final son unos amplificadores que se aproximan mucho al comportamiento ideal. Únicamente que en lugar de tener una entrada, son todavía más versátiles porque tienen dos entradas. Una entrada positiva, que se llama no inversora, y una entrada negativa, que sería la entrada inversora. Y una ganancia A sub D infinito. Pero la ganancia, o muy grande, vamos. La ganancia, aquí lo que nos da es la tensión de salida, se obtiene la tensión de salida multiplicando la ganancia diferencial por la tensión diferencial. La tensión diferencial es la tensión que yo tengo en la patilla positiva menos la tensión que tengo en la patilla negativa, ¿vale? A eso se le llama la tensión diferencial. Y esto es más versátil porque si quiero puedo introducir señales por la patilla positiva o si quiero las puedo introducir por la patilla negativa. Entonces, una forma sencilla de implementar el mismo amplificador que hemos visto es simplemente coger la patilla positiva, la ponemos a masa y realimentamos por la patilla negativa, porque esto al final aquí ya se comportaría como la A sub D por la U sub D, y la U sub D sería este valor de aquí, ¿vale? Lo que ocurre es que, lo que os comentaba, en análisis ya simplificados, lo que decimos es, A sub D va a ser tan grande que consideramos que cuando realimentamos el amplificador, la tensión diferencial va a ser 0. Entonces solo tengo que considerar esa condición en mi circuito, que la tensión entre las patillas del amplificador va a ser 0. ¿De acuerdo? Y que la corriente que entra por estas patillas del amplificador operacional es también 0, porque la impedancia de entrada de los amplificadores operacionales es muy grande. Entonces la corriente es prácticamente 0. Y ya considerando esas dos condiciones,
tensión diferencial 0 y corriente de entrante 0, pues ya puedo hacer el análisis. Además tengo un circuito lineal, el amplificador realmente está funcionando en zona lineal, puedo aplicar el principio de superposición, si quiero puedo trabajar con un sistema lineal. Y la forma de analizar esto ya sería muy sencilla, porque simplemente diría que la corriente, como sé que no entra por las patillas del operacional, la corriente I que va por R1 es la misma que va por R2. Como sé que la tensión diferencial es 0, automáticamente ya sé que la corriente I es igual a U de entrada partido de R1, ¿vale? Porque aquí tengo la tensión U de entrada en R1, porque esta tensión es 0. ¿Veis? Entonces I es igual a U de entrada partido de R1. Y también es la corriente que va por aquí por R2. Entonces la tensión de salida puedo decir que es 0 voltios, porque aquí tengo 0 voltios y aquí también, ¿vale? Y por lo tanto sería igual a menos R2 por I. Menos R2 por I. ¿Vale? Y si sustituyo I, me queda menos R2 por U de entrada partido de R1. ¿Vale? Entonces la ganancia, como veis, ya sería menos R2 partido de R1. Entonces, cuando trabajamos con los operacionales, en estudios sencillos, suponiendo que estamos trabajando en la zona que nos interesa de frecuencia, hacemos esto, consideramos que U sub D va a ser prácticamente 0 y por lo tanto en nuestro circuito van a aparecer ahí 0 voltios, consideramos que las corrientes por las patillas son 0 y ya con eso aplicamos las leyes de Kirchhoff y resolvemos, queda muy sencillo, ¿vale? Esto es para, como veremos, las aplicaciones que vamos a ver en el tema siguiente, que son las aplicaciones lineales del amplificador operacional, cuando trabaja en zona lineal, que es cuando trabaja realimentado negativamente. Cuando está realimentado negativamente, la tensión diferencial va a ser 0 y entonces podemos analizarlo de esta manera. Pero también hay otras aplicaciones que son las no lineales, que veremos en el último tema de analógica, que es cuando realimentamos el amplificador positivamente o no lo realimentamos, trabajamos con el amplificador sin realimentar y entonces trabajamos en la zona de saturación a positivo o a negativo de la alimentación del amplificador y eso serían las aplicaciones no lineales.